Les estamos entonces a todos deseando un feliz santo sábado. Vamos a continuar con el estudio programado para esta noche sobre el libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Ya entramos ahora en el capítulo 2, ¿sí? Que es el mensaje a las 7 iglesias. Hemos iniciado un proceso de estudio en la escuela sabática sobre, valga la redundancia, estudios en Apocalipsis, la primera lección. Estaremos estudiando una segunda lección, o sea, estaremos estudiando el libro de Apocalipsis durante 6 meses. Ya vamos para la lección número 3 y a la vez estamos complementando con la lectura de este maravilloso libro de Urias Smith que la hermana White recomendó y que en nuestro primer estudio eh, compartimos los comentarios que ella hizo. ¿Qué recordamos del capítulo 1 de Apocalipsis? Eh, ¿Qué recordamos, hermanos? Por favor, si son tan amables, alguien pueda abrir su micrófono y contarnos qué recuerda del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Nosotros hemos estado revisando tanto en la escuela sabática como en este precioso libro de Urias Smith. Hemos estado revisando los comentarios y el estudio, ¿cierto? Y llegamos, llegamos, hermanos, hasta esta parte, ¿cierto? Hasta esta parte en nuestro estudio anterior, donde revisamos eh, sobre los 7 candeleros de oro, no velas, sino candeleros. Vimos allí eh, la maravillosa enseñanza de que es Cristo, el Hijo del Hombre, que se pasea en medio de sus iglesias, ¿cierto? En medio de su iglesia. Eso fue lo que vimos. Y hermanos, estuvimos revisando esta parte de que se le ordenó a Juan escribir las cosas que había visto, las que son en el presente y las que serán después. Pero la pregunta sigue abierta, hermanos. Mm, ¿Qué recordamos del primer capítulo del libro de Apocalipsis? Haciendo un breve resumen. Hay varios elementos que podemos destacar, ¿cierto? Por favor, hermanos, abran los micrófonos, mencione alguno o dos. ¿Qué recuerda usted del primer capítulo de Apocalipsis que ya hemos estudiado? Hermano Carlos, bueno, Adelante, hermano. el capítulo primero de Apocalipsis es una introducción al libro. Nos responde, bueno, al lector que llegue por primera vez al libro, va a encontrar que le está diciendo que el libro que va a encontrar es una revelación, es una manifestación, es una exposición de un mensaje que Dios Padre le dio al Dios, el Hijo, Jesús, el Espíritu Santo, y este lo envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Podemos ver que es un mensaje que Dios da como última amonestación, no, como último llamado a un pueblo que ya vive prácticamente muy cerca de los últimos días. Y pues primero nos dice quién es el autor del libro, ¿sí? El autor del Apocalipsis es por supuesto el Señor Jesús. Le pide a Juan que lo escriba. eh, Y nos damos cuenta que en este libro, que es el último libro que se escribe de la Biblia, eh, pues nos damos cuenta que sigue siendo el sábado guardado por el último apóstol de Jesús en la tierra. Nos damos cuenta de la importancia de reconocer a Jesucristo como parte central del Evangelio y también nos recuerda nuestra identidad, ¿no? Como hijos de Dios que nos ha hecho reyes y sacerdotes, y también nos recuerda que Jesús viene pronto, y también nos recuerda quién es Jesús,
y nos recuerda dónde está Él, cuál es su lugar, cuál es su ministerio y pues está invitándonos a avanzar, ¿no? Porque se leen las bendiciones que hay para aquel que lee, para aquel que escuche las palabras y para aquel que las haga. Y nos recuerda que el tiempo está cerca. Yo considero que es lo que yo entiendo del primer capítulo del Apocalipsis. Muy bien, hermano Sebastián. Gracias por ese resumen. Eh, es maravilloso saber que el libro de Apocalipsis no está sellado, no es un secreto, que lo podemos leer, lo podemos entender, porque la promesa y la bendición está allí para el que lee, los que oyen las palabras de esa profecía y obedecen las cosas en ella escritas. No podría haber una bendición para el que no puede leer ni entender un libro sellado. Es una buena noticia saber que el libro de Apocalipsis ha sido dejado para que nosotros lo leamos, oigamos también esa palabra y con el poder de Dios obedezcamos. Entonces seremos bendecidos. Y qué bueno saber que el libro de Apocalipsis, el personaje central, como lo es en toda la Biblia, es el Señor Jesucristo. Hay tanta doctrina ahí, ¿no? En ese primer capítulo, ¿sí? Tanta doctrina contenida, ¿no? Allí sobre el Señor Jesucristo, su eternidad, su divinidad, la creación, el santo sábado, su segunda venida. Hay tanta doctrina contenida en ese capítulo. Hoy vamos a leer lo que es el capítulo 2, el comentario o el estudio que Daniel Urias Smith hace sobre el capítulo 2. Bueno, si nosotros leemos el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿qué vamos a encontrar como un título general, un resumen general? ¿Qué enseña el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis? Enseña el, ¿qué enseña, hermanos? Enseña el mensaje a las 7 A iglesias. las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias. Y ya habíamos dicho, ya habíamos estudiado que el número 7 en la Biblia denota o enseña plenitud, algo completo, ¿sí? Algo perfecto. Y que ese mensaje no solamente se iba a referir a esas 7 iglesias literales, sino que se iba a referir a la iglesia cristiana en toda su época, ¿sí? Porque en este libro de Apocalipsis hay cosas que se escribieron que se salen del tiempo cuando existieron esas 7 iglesias y se aplican a otros periodos donde ya esas 7 iglesias literales ya no existen y entonces no se pueden referir solamente a las iglesias literales, sino que es una representación de la iglesia desde que fue fundada por Cristo en el año 31, la iglesia apostólica, hasta hasta la segunda venida, ¿cierto? Entonces dice aquí esta parte, dice, habiendo en el primer capítulo de este libro trazado el tema mediante una referencia general a las 7 iglesias, que fue lo que se dio, representadas por los 7 candelabros, y al ministerio de las iglesias representado por las 7 estrellas, Juan ahora toma cada iglesia en particular, de esas iglesias de Asia Menor, literales. A pesar de que habían otras iglesias ahí, el Señor toma esas 7. Ahora Juan va a escribir de cada una de ellas en particular y escribe el mensaje diseñado para esa iglesia, ¿sí? Dirigiendo la epístola en cada caso al ángel o pastores de la iglesia. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. El versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2
del versículo 1 al versículo 7. Por favor, alguien con voz audible que nos lea, si gusta directamente de la Biblia, que sería preferible, o si no, aquí está en la pantalla. Alguien que lea, por favor, el mensaje que está presentado en estos 7 versículos. A ver, Hermano, hermanos. desde donde dice escribe el ángel, el versículo 1. Sí, por favor. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Voy a leer acá del libro. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Estas cosas dice el que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras y tú los y tú y tu obra y tu paciencia, y que no puedes soportar a aquellos que son malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Y has soportado y has tenido paciencia, y por mi nombre has trabajado y no has desmayado. Sin embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, o si no, vendré a ti rápidamente y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Pero esto tienes, que odias las obras de los Nicolaitas, que yo también odio. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén, hermano. Bueno, hermanos, qué interesante, ¿no? Mire, en estos 7 versículos encontramos un sinnúmero de elementos bien interesantes, ¿sí? Bien interesantes, ¿sí? Bueno, en el primer versículo se nos presenta a alguien que es un personaje que es el que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Quién era el que tenía 7 estrellas en su mano derecha en el capítulo 1? ¿Quién es el que camina en medio de los 7 candelabros de oro? ¿Quién es? Cristo. Es Cristo, es el Señor Jesucristo, ¿sí? Él. Entonces Él dice, estas cosas dice Él, y lo comienza a escribir para resumir. Estas cosas dice Cristo. Cristo está diciendo esto a su iglesia. Y recuerden que la iglesia somos nosotros, las personas fieles que obedecemos a Dios en todo el mundo, no importa dónde estén. ¿Sí? No somos una denominación, ni una corporación, ni tenemos un nombre mundano, ni somos adscritos al Estado, ni tenemos personería jurídica, ni como asociación religiosa. No, las personas fieles que amamos y obedecemos a Dios somos la iglesia en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cristo le dice a los miembros de su iglesia, ¿qué les dice? Hermanos, aquí en estas palabras que nos dirige Cristo a nosotros, ¿sí? Recordemos que estas palabras van dirigidas por una parte a esa iglesia literal que existía en Asia, en Éfeso, pero también están dirigidas a la iglesia de todas las épocas. Entonces, a nosotros nos dice, yo conozco tus obras y tu obra y tu paciencia. Bueno, el Señor nos conoce. Él sabe nuestro entrar, nuestro salir. Él sabe lo que hay dentro de nosotros, nuestros pensamientos. Yo te conozco, dice el Señor. Y dice, yo sé que tú no puedes soportar a aquellos que son malos. Yo sé que tú no los toleras porque son impíos. Y has probado, noten, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, el Señor dice, yo sé que tú eres celoso, que tú no soportas el mal, que tú has probado los espíritus de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, y los has encontrado faltos, ¿sí? Y no los has aprobado.
tú los has examinado y los has encontrado mentirosos y falsos, ¿sí? Pero dice el versículo 3, y has soportado, has tenido paciencia, por mi nombre has trabajado y no has desmayado. Bueno, aparentemente, y gloria a Dios por las personas que cumplen con estas características, ¿cierto? Que son buenas, ¿sí? Tu paciencia, tu trabajo en el Señor, que no toleras la maldad ni al impío, no puedes quedarte callado cuando ves algo malo. Has probado a los apóstoles y los has encontrado faltos, a los falsos maestros, los has hallado mentirosos, eso es bueno. Has soportado hasta aquí, has tenido paciencia, has sufrido, has aguantado, has soportado. Y noten, por mi nombre has trabajado. ¿Sí? Has trabajado por mi nombre, has invertido tiempo, recursos, has estudiado, has preparado temas, has predicado, has ido a hacer obra misionera, has hecho muchas cosas y no has desmayado. Gloria a Dios por los que no desmayan. Amén. Y esto son cosas buenas. Pero cuando Él termina, en el versículo 4 dice, pero, o sin embargo, tengo algo contra ti. Entonces a nosotros esto nos causa ya como un vacío. Que todo lo que hemos dicho, que todo lo que hemos trabajado, que todo lo que hemos, la paciencia, lo que hemos soportado, lo que nos ha tocado, ya con este, sin embargo, con este pero, como que se nos baja, ¿no? El ánimo y el Señor, que es el que nos reprende, dice, pero tengo algo contra ti. ¿Y qué es ese algo? Y dice, tengo algo contra ti porque has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Y qué es estar en el primer amor? Bueno, y él utiliza la figura, ¿cierto?, del amor o el principio del amor. Y claro, y entonces ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuál fue mi experiencia o cuál fue tu experiencia cuando tú conociste a Cristo, al verdadero Cristo, cuando conociste la Biblia, cuando sabías que la podías leer, cuando leíste las promesas? ¿Cuál fue tu experiencia cuando fue la primera vez que escuchaste que Cristo venía por ti, que Cristo había dado su vida por ti, que Cristo te perdonaba, te aceptaba, te recibía como eres y que te iba a dar el poder para vencer, que nos iba a dar el poder para vencer? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste? Y más aún, la emoción y la esperanza y la dicha que sentimos cuando supimos que Cristo iba a volver por nosotros para llevarnos al cielo y que si habíamos muerto nos iba a resucitar o nos iba a llevar vivos al cielo totalmente transformados. Íbamos a estar en el cielo 1000 años y después vamos a vivir en la tierra nueva, purificada del pecado, por toda la eternidad. ¿Qué sentimos? Amábamos a Cristo, ¿verdad? Pasábamos estudiando, subrayábamos la Biblia, queríamos predicar, queríamos decirle a todo el mundo que Cristo viene, a todo el mundo le queríamos decir que el sábado es el día del Señor. Queríamos que todos sientan lo que nosotros sentíamos en ese momento. Y cuando la gente no nos escuchaba, cuando la familia se tapaba los oídos o se nos burlaban, nos causaba tristeza. Estábamos en nuestro primer amor. Y le hablábamos al uno porque estábamos enamorados de Cristo. Y nos sentábamos con el compañero de clases y le hablábamos al profesor, al compañero, al jefe, al vecino, al hermano. Y llegábamos temprano al culto, en la mañana nos despertábamos a estudiar, orábamos. Estábamos en nuestro primer amor. Y el Señor nos dice, tú eres todo esto, has trabajado, has soportado, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermanos,
Ahora hemos conocido al verdadero Cristo, el verdadero mensaje adventista. Estamos en nuestro primer amor. Vivamos ese primer amor. Nuestro primer amor no fue ese amor allá cuando estábamos engañados. Aún así sentíamos la emoción y sentíamos la alegría de escuchar tantas promesas, el amor de Dios, el perdón. Pero, hermanos, ahora que estamos en una fe genuina, en una fe verdadera, adorando al verdadero Cristo, vivamos también el primer amor. Revivamos ese primer amor genuino, verdadero, ¿sí? Y entonces la amonestación dice, has dejado tu primer amor, recuerda, no te olvides, que no te dé el Alzheimer espiritual, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde te ha rescatado el Señor, recuerda, cuando estabas en ese primer amor, estabas en una relación muy cercana al Señor, pero has dejado ese primer amor y quizás has desmayado. Recuerda de dónde has caído. Y aquí hay un llamado al arrepentimiento. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Y qué será eso de hacer las primeras obras? Vuelve a las sendas antiguas, vuelve a estudiar, vuelve a leer, vuelve a predicar, vuelve a invertir en el tiempo valioso, vuelve a invertir en los libros, vuelve a invertir energías en lo que es correcto, vuelve, haz las primeras obras, porque si no lo haces, dice el Señor, vendré a ti rápidamente, presto, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué será? ¿Qué significará quitar el candelero de su lugar? A menos que te arrepientas. Pero esto tienes, que odias las obras de los nicolaítas. Bueno, vamos a ver quiénes eran los nicolaítas y cómo se aplica este mensaje. Que las obras de los nicolaítas que yo también odio. Y aquí viene, hermanos, el que tiene oído, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La primera promesa de las 7 que vamos a encontrar aquí en el mensaje a las 7 iglesias. A cada iglesia se le hace una promesa. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Qué maravillosa promesa. Darle de comer, dice, del árbol de la vida. ¿Y qué significa que comamos del árbol de la vida? Pues que vamos a tener vida eterna, no vamos a morir. Pero aquí hay una promesa para el vencedor. Y si hay una promesa para el vencedor, quiere decir que sí es posible vencer. Si no fuera posible vencer, no habría esta primera promesa ni las otras promesas de las otras iglesias. ¿Y qué significará que sí podemos ser vencedores? ¿Qué significa eso? Significa que sí podemos dejar de pecar, que sí podemos vencer la tentación, que sí podemos apartarnos del mal, que sí podemos responder al llamado de Dios que dice, sed santos porque yo soy santo. Buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso quiere decir, hermanos, que sí podemos ser vencedores en esta tierra. Y sí podemos vencer. Entonces, vale la pena preguntarme, ¿qué tanto es que tenemos que vencer? ¿Qué tanto tenemos que vencer? Lo primero que tenemos que vencer es ¿qué, hermanos? ¿Qué será lo primero que tenemos que vencer? Seguramente mis hermanos están pensando,
Pues lo primero que tenemos que vencer es nuestro yo, vencernos a nosotros mismos, ¿sí? Vencer nuestros apetitos, nuestros gustos, el amor al mundo, a la pasión, vencer el orgullo, que es una tendencia, esa tendencia al mal, aprender a dominar los apetitos, vencernos. El peor enemigo que hay que vencer es nuestro yo. No es que a mí me gusta, no es que yo no puedo, no es que yo ya intenté, no es que, hermanos, vencer nuestro yo. Y de ahí para allá, ¿qué más podemos vencer? Hay que vencer la tentación, hay que vencer a Satanás, hay que vencer el pecado, hay que vencer ese tema que estuvimos estudiando hace 8 días, hermanos. Hay que vencer a la bestia, a su imagen, a su marca y al número de su nombre. Hay que vencer. Tenemos que ser vencedores. Bueno, entonces, hermanos, por favor, un hermano que tenga la bondad de leer aquí. La iglesia de Éfeso. Algunas razones por las cuales las 7 iglesias, o más bien los mensajes dirigidos a ellas, deben ser considerados como proféticos, teniendo su aplicación a 7 periodos distintos que abarcan la era cristiana, han sido dadas en los comentarios del capítulo 1:4. Puede añadirse aquí que este punto de vista no es ni nuevo ni local. Benson cita al obispo Newton diciendo: muchos sostienen, y entre ellos hombres eruditos como Moore y Vitringa, que las 7 epístolas son proféticas de tantos periodos o estados sucesivos de la Iglesia, desde el principio hasta la conclusión de todos. Siga, por favor. Scott dice: muchos expositores han imaginado que estas epístolas a las 7 iglesias eran profecías místicas de 7 periodos distintos, en los que se dividiría todo el periodo desde los días de los apóstoles hasta el fin del mundo. Aunque Newton y Scott no tienen ese punto de vista, su testimonio es bueno para mostrar que ese ha sido el punto de vista de muchos expositores. Matthew Henry dice: algunos comentaristas de renombre han sostenido una opinión que puede darse en las palabras de Vitringa, que bajo esta representación emblemática de las 7 iglesias de Asia, el Espíritu Santo ha delineado 7 estados diferentes de la iglesia cristiana que aparecerían en sucesión, extendiéndose hasta la venida de nuestro Señor y la consumación de todas las cosas. Que esto se da en descripciones tomadas de los nombres, estados y condiciones de estas iglesias para que pudieran contemplarse a sí mismas y aprender tanto sus buenas cualidades como sus defectos, y qué amonestaciones y exhortaciones eran adecuadas para ellas. Vitringa ha dado un resumen de los argumentos que pueden presentarse en favor de esta interpretación. Algunos de ellos son ingeniosos, pero ahora no se consideran suficientes para apoyar tal teoría. Hill es uno de los principales comentaristas ingleses que adoptan este punto de vista de que son proféticos de las iglesias de Cristo en los diversos periodos de tiempo hasta que Él aparezca de nuevo. Al parecer, según los autores citados, lo que ha llevado a los comentaristas de tiempos más modernos a descartar la visión de la naturaleza profética de los mensajes a las 7 iglesias es la doctrina comparativamente reciente y no bíblica del milenio temporal. Es decir, aquí Urias Smith nos está presentando 2 visiones distintas. En un primer momento, aquellas visiones de Vitringa, Moore y la otra persona que no recuerdo el nombre, en la que ellos consideran que estas iglesias hacen parte de periodos proféticos
que son sucesivos, uno detrás del otro, tal cual como son dados en profecía, como una línea de tiempo, la primera iglesia, luego la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima iglesia, como un periodo que arranca desde que el Apocalipsis es dado, el Señor Jesús. Sin embargo, esa doctrina ha empezado a desecharse en tiempos más modernos, es decir, en tiempos recientes, hacia el siglo XIX. ¿Por qué? Porque se había introducido la doctrina del milenio temporal. Entonces, él aquí está poniendo en contexto esa discusión y continúa diciendo, el último estado de la iglesia, como se describe en el capítulo 3, 15 al 17, se considera incompatible con el glorioso estado de las cosas que existiría aquí en esta tierra durante 1000 años, con todo el mundo convertido a Dios. Es decir, si existiese un milenio, ¿cómo puede ser posible que en ese último estado de la iglesia, en esa última séptima iglesia, siendo el milenio como tan famosamente ahora se predica y se empezó a predicar de entonces, siendo un reino de paz y un milenio de tranquilidad, ¿cómo puede ser que el Señor le diga a esa última iglesia perteneciente al milenio que es tibia, que está ciega, que es desnuda, que no tiene dinero, es decir, que es pobre, que no tiene riqueza, y que la va a vomitar de su boca por esa condición de tibieza en la que está? Entonces contrasta mucho porque al atacar, al presentar la doctrina del milenio, pues, es decir, la doctrina del milenio se cae cuando uno presenta y la compara con la última iglesia, que es el último periodo profético de la iglesia de eh, la Odisea. Es lo que él está diciendo aquí. Por lo tanto, en este caso, como en muchos otros, el punto de vista más bíblico se hace ceder al más desagradable. Los Así es. corazones de los hombres, como en la antigüedad, siguen amando las cosas fáciles y sus oídos están siempre favorablemente abiertos a los que profetizan la paz. Es decir, qué bonito suena el corazón irregenerado del hombre esperar que próximamente llegue un milenio de paz. Qué bonito suena escuchar que todos van a ser convertidos al reino de Dios y que Dios va a instaurar aquí un milenio y todo lo que se describe respecto a ese milenio cuando realmente en la Biblia no existe un sustento para ello y en el capítulo 2 y en el capítulo 3 encontramos que en la línea de tiempo de cada una de estas iglesias no se encuentra un soporte para ese famoso milenio, porque siendo así, el último periodo de tiempo que vendría a ser para ellos, para esos, él les comenta, dice, esos comentaristas modernos que han desechado la interpretación que tradicionalmente se le dio siempre a la Biblia. De ahí que yo considero que la importancia que los autores que él cita es para soportar que a lo largo de toda la cristiandad siempre se consideró que estas iglesias hacían parte de un periodo profético, comenzaba en el Apocalipsis, como lo dije, y terminaba hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, él está comparando y dice, durante muchos años se consideró el cristianismo, siempre consideró que estas iglesias eran así como yo lo estoy diciendo, así como lo entendemos nosotros los adventistas historicistas. Pero los comentaristas modernos desecharon. Ojo, él no está dando soporte a una tradición, él lo que está diciendo es un cambio de perspectiva respecto a las iglesias y a nuevas doctrinas que corrompen el entendimiento correcto de la profecía. Es lo que yo entiendo. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Muy amable, hermano. Excelente. Aparte de lo que el hermano dice y lo que comenta, aquí hay dos elementos bien importantes. El primero es que Urias Smith, al igual que otros pensadores mencionados acá, están de acuerdo en que ese mensaje a las 7 iglesias se refiere a la iglesia, al periodo de la iglesia que va a ir sucesivamente presentándose, ¿cierto? Y que no se refiere a esa iglesia que espera un milenio donde todo el mundo se va a convertir, ¿sí? Todo el mundo se va a convertir. El milenio temporal, que no es bíblica. Él lo dice, la visión de la naturaleza profética de los mensajes a las 7 iglesias
es la doctrina comparativamente reciente y no bíblica del milenio temporal. ¿Qué es esa doctrina no bíblica del milenio temporal? Milenio, pues son 1000 años, ¿cierto? Y esa doctrina enseña que antes de irnos al cielo, aquí vamos a pasar 1000 años de paz y que en esos 1000 años todo el mundo se va a convertir, todo el mundo se va a convertir y que todos vamos a ser buenos y que todos vamos a ir al cielo. Eso se llama universalismo. Y de eso no solamente da referencias el hermano Uriah Smith en su época, a inicios del siglo XIX, el siglo XX, ¿cierto? Sino que ahora nosotros tenemos representantes de este universalismo. Por ejemplo, ha sido muy famoso, muy sonado el hecho de que este señor, llamado Natanael Baloyes en Colombia, se haya convertido al universalismo, haya renunciado a la corporación adventista y ahora pues haya hecho el boom de esa doctrina. Y hermanos, eso ha cundido tanto que nosotros somos testigos acá en la ciudad de Pasto, donde había un anciano de iglesia de mucha trayectoria, de muchos años, que se convirtió al universalismo y él defiende y practica el universalismo apoyado o apoyando a Natanael Baloyes, que es muy conocido. Así que hermanos, el comentario también, justamente hermana Argenis, hermano Sebastián, el que Oscar Sande, ¿cierto? Es muy sonado también a nivel internacional. Y claro, ellos son seguidores de estos personajes que defienden, al igual que Natanael Baloyes, el universalismo. Bueno, hermanos, gracias, hermano Sebastián. Vamos avanzando un poquito. Recuerden, entonces, ¿por qué se llama el mensaje a las 7 iglesias? Este mensaje describe la condición de la iglesia cristiana desde que fue fundada hasta la segunda venida de Cristo, en sus periodos sucesivos. ¿Hay alguien que tuvo la casualidad, o bueno, o tuvo el interés quizás de investigar qué significa el nombre de cada iglesia? ¿Alguien lo hizo? Si lo tiene a mano, solamente, por favor, porque vamos a empezar a estudiar lo que es la iglesia de Éfeso. ¿Qué significa Éfeso? Bueno, vamos a ver. Aquí entonces el libro dice, la primera iglesia nombrada es Éfeso. Y de hecho, hermanos, vamos a ir a la Biblia, por favor, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer de allí estos versículos, hermanos. Apocalipsis capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. A ver, yo quisiera ir probando. ¿Por qué dice escribe al ángel en la primera iglesia? Después escribe al ángel en la segunda iglesia. Después escribe al ángel. ¿A quiénes está representando el ángel de cada iglesia? Eso ya lo estudiamos. ¿Alguien lo recuerda? ¿A quién está representando el ángel de cada iglesia? A los ministros al ministro de esa iglesia, al líder, digamos al pastor, Exactamente, al ministro, gracias hermana, a los que sostienen, a los que presiden, a los que están allí, ¿cierto? A los que ministran la iglesia. Escríbele y dile, dice Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era un sitio geográfico literal y allí había una iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio, bueno, ya lo leímos, ¿no es cierto? Esa parte ya lo leímos. Has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído. Acuérdense, hermanos, que esta parte, hasta el versículo 7, la leímos. ¿Sí? Del 1 al 7 contiene el mensaje a Éfeso. Pero noten,
El libro dice, la primera iglesia nombrada es Éfeso. De acuerdo con la aplicación hecha aquí, esto cubriría la primera o era apostólica de la iglesia. Entonces, Urias Smith está enseñando que el mensaje a la iglesia de Éfeso cubre la primera parte de la historia de la iglesia apostólica o la era apostólica de la iglesia. ¿Cuál es la era apostólica de la iglesia? ¿A qué le podemos llamar era apostólica? Pues al tiempo de la iglesia hasta cuando vivieron los apóstoles. Entonces, el último apóstol que vivió, obviamente fue el apóstol más joven, Juan, ¿cierto? Que escribió el Apocalipsis 96-97 del primer siglo. Por eso se le llama, dice Urias Smith, que este mensaje a Éfeso va a cubrir la primera o la era apostólica de la iglesia. Éfeso. Entonces la palabra Éfeso tiene que tener un nombre que haga alusión a esa experiencia que vivieron que vivió la iglesia en los días de Cristo, en el primer siglo. ¿Cómo creen ustedes que era esa iglesia? Esa iglesia, Hermano Carlos, te- hermano Carlos. esa iglesia tenía a Cristo, ¿verdad, hermano Fernando? Sebastián, Sebastián. Sebastián, pena que le interrumpí. Ajá, tranquilo. Usted hizo una pregunta, ¿cómo creen que era esa iglesia? Hay, Sí, claro. hay un libro que cita la señora White, lo utiliza en El conflicto de los siglos, y se llama Historia de Reformación del siglo XVI de Merle d'Aubigné, que fue un primer ministro suizo y era protestante. Escribió un libro y en el primer capítulo él abarca esa respuesta de cómo era la iglesia en los primeros siglos. Y lo interesante es que sigue el método de contrastar la verdad con el error. No solo se dedica a presentar cómo era la iglesia, sino que nos dice cómo era la doctrina del paganismo frente a la doctrina que llegó a traer el cristianismo. Y contrasta cómo la salvación para el paganismo venía del hombre y cómo la salvación en el cristianismo viene de Jesucristo, es decir, es externo al hombre. No está en nosotros, sino que viene de lo alto. Y comienza a contrastar a esos primeros discípulos pescadores. A veces uno deja pasar por alto esto, pero usar la imaginación histórica, usar la potencia que Dios da en el cerebro para imaginarnos, ¿no? Aquellos ministros de aquellos templos inmensos, aquellos ministros de aquellos templos que venían de filosofías griegas, eh, y que uno puede hacer un rastreo de ver cómo los discípulos y cómo el pueblo de Israel, en la Biblia uno puede encontrar que tenían alusiones a creencias y a filosofía griega. De hecho, 150 años del nacimiento del Mesías es cuando surge la filosofía en Grecia, en esas islas allá, en estos pueblos helenos. Y ese primer siglo, esa primera iglesia apostólica contrastaba terriblemente con la pompa, con los sacrificios, con el agotamiento. Es decir, el Señor Jesús llega en un momento, de la misma forma que la Reforma Protestante en el siglo XVI, con Martín Lutero, comienza cuando la gente está agobiada porque ya no encuentra una salida hacia la salvación, porque ya el hombre ha agotado todos los recursos humanos para tratar de llenar ese vacío que es imposible llenar si no lo llena el Señor Jesús, la verdadera y la pura doctrina. El siglo primero contrasta notablemente con Pablo predicando en una ciudad muy grande, la ciudad de Diana de los Efesios, a ese Dios no conocido. Y ese hombre que va con una túnica, que hace carpas, que trabaja, que sufre penurias frente a los ministros de esos templos que ahora están en ruinas y que muchas personas visitan, pero que son la demostración de que el Dios de los cielos sostiene todavía su palabra, y que la palabra de aquellos ministros frente a la palabra, bueno, aquellos sacerdotes idólatras frente a la palabra de un pequeño discípulo del Señor Jesús, conmovía una ciudad. El siglo primero de la era cristiana
fue el siglo de la pureza de la predicación del Evangelio. Tanto así que ese siglo primero fue odiado en la historia y lo detestan muchos eruditos franceses. Uno de ellos, el infame de Voltaire, dijo que si el Evangelio había llegado al mundo a través de 12 hombres, él solo se iba a encargar de que a través de un solo hombre ese Evangelio cayera. El Evangelio no ha caído. Todos ellos han muerto, pero el Salvador vive y el Mesías vive y el trabajo de los apóstoles fue arduo, fue duro. Nosotros no alcanzamos a imaginarnos. Hoy en día tenemos muchas facilidades, pero llegar a predicar a una ciudad que no conoce del Señor Jesús, hoy en día todo el mundo conoce la historia y el mensaje de moda es que Cristo murió por ti, pero eso no es un mensaje de verdad presente. Ese era el mensaje de la verdad presente para el siglo primero, la muerte de Jesús, el cumplimiento de la profecía, señalar la escritura y la llegada del Mesías a través de todo lo que tenía que ver de los ritos del Antiguo Testamento y presentarlo a un mundo que era ateo. Pero nosotros vemos cómo el poder del Espíritu Santo hacía que miles y miles cada día se añadieran a la iglesia. Entonces, ese primer siglo fue el siglo de la, yo diría, de un refrigerio, de un alimento increíble para el mundo, porque hasta los confines de la tierra la predicación de los apóstoles llegó. Y es muy bonito el capítulo, si alguna persona quiere leerlo, el libro está gratis en YouTube, en Google, perdón, y él va a contrastar eso, la pureza del evangelio, la santidad de la doctrina, la simpleza y digo simpleza frente a los ritos y ceremonias de los templos paganos, frente a las casas, las iglesias en las casas de los apóstoles, porque estos apóstoles no llegaron a construir ni a poner un solo ladrillo, ni un pedazo bueno, no habían ladrillos, o sí, pero de piedra, porque eran templos de piedra, ¿no? Grandes monumentos de mármol, sino que edificaban sobre la base y sobre la roca que es Cristo. Muchas gracias, hermano Carlos. Muy bien, hermano. Esta descripción que usted hace desde un punto de vista ya histórico, aplicado ya a lo que es cristianismo puro, pues es valioso, ¿cierto? Yo quiero que mis hermanos ahora, quiero que hagamos un ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es apuntar en un papel ahí aparte o en la Biblia, ahí donde dice Éfeso, que la definición de la palabra Éfeso es deseable, ¿sí? Éfeso significa deseable. Y el mensaje a esta iglesia, ¿sí? El mensaje a esta iglesia está dado de acuerdo a lo que significa ese nombre, deseable. ¿Y por qué se escogió a Éfeso? Para decirle lo que se le dijo, lo que se le dijo. Yo conozco tus obras, yo sé que tú eres tu trabajo arduo, yo sé que tú eres paciente, yo sé que tú no toleras a los impíos, a los malos, yo sé, pero que has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Bueno, esta iglesia es la iglesia deseable. Nosotros deseamos o desearíamos haber pertenecido a esa iglesia. Tenían a Cristo en persona. Él fue su maestro. Él les enseñó a orar. Él les enseñó la doctrina. Él les enseñó las profecías aplicadas para esa época. Él les enseñó a hacer obra misionera. Ellos miraron a Jesús haciendo tratamientos. O sea, nos hubiera gustado vivir en esa época, de tenerlo a Él como maestro, como instructor. Y ojo, el Señor Jesús no se fue a educar a las escuelas de los rabinos. No se fue a estudiar preescolar, ni prejardín, ni jardín, ni básica primaria, ni básica secundaria, ni pregrado, ni posgrado, ni maestría, ni doctorado a las escuelas de los rabinos. ¿Cuál era la razón?
que esas instituciones educativas estaban impregnadas de paganismo, impregnadas de paganismo. Y el Señor no fue a estudiar allá, Él estudió en su casa, estudió la palabra, estudió en la naturaleza. Su madre le enseñó las escrituras que para esa época eran los rollos del Antiguo Testamento. Y por eso el Señor Jesucristo también las aprendió y las estudió y ordenó en Juan 5:39 escudriñar las escrituras. Y las escrituras de esa época eran los rollos del Antiguo Testamento. Entonces, si, hermanos, antes de leer lo que vamos a leer, pensemos en esto para que los hermanos intervengan. ¿Cuál es la diferencia entre esa iglesia que Cristo fundó? Porque, hermanos, esa es la iglesia que Cristo fundó. ¿Cuál es la diferencia entre esta iglesia que Cristo fundó y la iglesia que los católicos dicen que es la iglesia católica fundada por Cristo? Porque el católico dice, la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. Entonces vamos a leer esta partecita y mis hermanos, por favor, van a hacer una comparación entre la iglesia que Cristo fundó y lo que es la iglesia católica para ver la comparación. ¿Qué hacía y qué tenía la iglesia que Cristo fundó? La iglesia deseable, ¿sí? ¿Y qué hace y qué tiene la iglesia católica? Entonces voy a leer, hermanos. Entonces, la definición de la palabra Éfeso es deseable. Colóquelo ahí al lado, hermanos, de Apocalipsis capítulo 2. Deseable. Se refiere al periodo de la iglesia apostólica, a la primera parte de la historia de la iglesia. Y la historia y esa parte es desde que Cristo la funda hasta el año 100, porque cerca del año 100 es donde muere el último de los apóstoles, Juan. Entonces dice, la palabra Éfeso es deseable, lo cual puede ser tomado como un buen término descriptivo, noten esto, un buen término descriptivo del carácter y condición de la iglesia en su primer estado. O sea que esa palabra deseable está describiendo el carácter y la condición de la iglesia en su primer estado, en su primer siglo, cuando Cristo recién la funda, hasta que muere el último de los discípulos. Aquellos primeros cristianos habían recibido la doctrina de Cristo en su pureza. Entonces, una característica, tenían una doctrina pura. Hermanos, nosotros debemos velar por la pureza doctrinal. Y para velar por la pureza doctrinal, pues hay que escudriñar la Biblia, hay que leer los escritos de la hermana White que nos afirman la doctrina, pureza doctrinal. Porque si no hay pureza doctrinal, nuestros sentidos, nuestra adoración se corrompe. Y si hay algo, hermanos, por lo cual debemos velar incansablemente es por la pureza doctrinal. Quizás tenemos errores humanos, quizás no podemos hablar bien, no podemos decir las cosas, quizás muchos defectos, pero por favor, en la doctrina tiene que haber mucha pureza y la única manera de aprender y enseñar y compartir doctrina pura es alimentándose de la verdad, de la Biblia directamente y de los escritos del Espíritu de Profecía y de los escritos de nuestros pioneros que fueron fieles hasta su muerte o de los escritos de los pioneros hasta cuando fueron fieles, porque muchos de ellos escribieron verdades, pero después apostataron y escribieron mentiras. Algunos de ellos. Hermano, Hermana buenas Carissa. noches. Hermana Carissa. Feliz sábado. Sí. Amén, igualmente. Hermano, sí. Usted preguntó ahorita qué es la diferencia entre la Iglesia de Cristo y el de católico paganismo.
Yo leía un tiempo en un libro, eso se trata conflicto de los siglos, pero con que hablen de la iglesia, la primera iglesia de Cristo, y había un cita, algo que he citado que fue muy valioso para mí, cuando los calveses, ¿ya? Am, los principios, querían en los principios verdaderos, en la verdad, y solamente el verdad. Y su principio valía más para ellos que sus casas y sus tierras y sus amigos y todo en este mundo. A ese nivel tenemos que estar. Que Dios, que Jesucristo nos ayude. Amén, hermana. Amén. Gracias por ese aporte. Sí, gracias. Sí. Acá, hermanos, tenemos mucho que decir y escucharnos a los hermanos, pero este término Éfeso puede ser tomado como un buen término descriptivo del carácter y condición de la iglesia en su primer estado. Aquellos primeros cristianos habían recibido la doctrina de Cristo en su pureza, privilegio, ¿cierto? Pero bueno, esa doctrina que enseñó Cristo está escrita en la palabra de Dios y está escrita en los libros del Espíritu de Profecía que gracias a Dios podemos tener y leer. Entonces nos podemos alimentar de esa pureza doctrinal también. Ellos, los discípulos, disfrutaron de los beneficios y las bendiciones de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo presencia en esa iglesia, en esa era apostólica. Y habían dones que están escritos en la palabra de Dios, ¿sí? El evangelista, el pastor, el diácono, el don del discernimiento, el don de la misericordia, el don de tantos dones del Espíritu Santo. Entonces, dice, se distinguieron por sus obras. Estos primeros cristianos se distinguían por sus obras, su empeño y su paciencia. Por eso las palabras, yo conozco tus obras, ¿sí? Tu paciencia. Fieles a los principios puros enseñados por Cristo, no podían soportar a los que eran malos y probaron a los falsos apóstoles, examinaron sus verdaderos caracteres y los encontraron mentirosos. Hermanos, entonces, estas obras que hacían estos hombres de Cristo, que tenían pureza doctrinal, pues los llevaba a ser fieles a los principios puros, fiel a la pureza, fiel a las enseñanzas de Cristo, ¿cierto? Y obvio, pues, en esa pureza que ellos estaban de la doctrina, en esa pureza de carácter, en esa pureza, a pesar de sus defectos personales, en esa pureza, pues no podían soportar, ¿cierto? A los que eran malos, a los que eran impíos, y cuando aparecía por ahí un predicador que traía cianuro, una falsa doctrina o una falsa práctica, pues era natural que sean aborrecidos o que no los soporten. Hermanos, los primeros cristianos, además de tener pureza doctrinal, no eran ecuménicos, no soportaban a los ecuménicos. No, que el hermanito es evangélico y hay que llamarle hermano. No, ellos no le llamaban hermano. Aquí dice que no podían soportar a los que eran malos, a los impíos que venían con otra doctrina o con otras prácticas, porque ellos estaban tan impregnados, hermanos, de la pureza doctrinal, de la verdadera adoración y de la fidelidad a Dios, pues cualquier cosita pues les molestaba y repelían eso, aborrecían la mentira en la doctrina, en la práctica, en la adoración, los incomodaba eso, ¿cierto? Los probaron a los falsos apóstoles y examinaron sus verdaderos caracteres y los encontraron mentirosos. No tenemos evidencia de que esta obra haya sido realizada especialmente y únicamente por la iglesia literal y particular de Éfeso, más que por otras iglesias de ese tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que, hermanos,
esto que ellos estaban sintiendo no solamente lo hacían en Éfeso, lo hacían también en otras iglesias de ese tiempo. Entonces, el mensaje no era exclusivo para la iglesia literal de Éfeso, ¿sí? Ya les doy la palabra en un ratico, hermanos, para que ustedes hagan la diferencia. No hay, dice, no hay nada dicho por Pablo en la epístola que escribió a esa iglesia, ¿sí? No hay nada dicho por Pablo en la epístola que escribió a esa iglesia. Bueno, Urias Smith dice, Pablo no tiene ninguna referencia en su epístola en la epístola que escribió a esa iglesia, ¿sí? ¿Cuál es la epístola que escribió a esa iglesia? Pregunta facilita. ¿Cuál es Carta a la? los Efesios, hermano. Claro que sí, la carta a los Efesios, ¿no? Eso es como decir, verde por fuera, verde por dentro y una pepa de aguacate en el centro, ¿sí? La epístola que les escribió a los habitantes de Éfeso es la carta a los Efesios. Gracias, hermana Argenis, ¿cierto? No hay nada, dice, no hay nada dicho por Pablo en la epístola que escribió a esa iglesia, pero fue realizada por la iglesia cristiana en su conjunto en esa época y fue una obra muy apropiada en ese momento. Y nos cita Hechos 15:2, ¿cierto? De la Biblia y 2 de Corintios 11:3. Entonces, antes de que se me vaya la idea, hermanos, la iglesia que Cristo fundó tenía pureza doctrinal, tenía los dones del Espíritu Santo. Entre esos dones está el don de la profecía, ¿sí? Tenían pureza doctrinal, tenían verdadera adoración, adoraban al verdadero Cristo, ¿cierto? Habían aprendido de su maestro directamente, habían aprendido la obra médico-misionera directamente de él, con los agentes sencillos de la naturaleza. El poder de Dios obraba a través del barro, del agua, a través de los tratamientos que el Señor hacía. Esa era la iglesia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa iglesia y la iglesia católica que los católicos dicen que fue la iglesia que Cristo fundó? Entonces, pregunta fácil, ¿no? ¿Qué no tenía esta iglesia pura, apostólica, deseable de Éfeso? ¿Qué no tenía que la iglesia católica tiene? Mencionen, por favor. A ver, hermanos. A ver, mi hermana Mónica. ¿Está mi hermana Mónica? Sí, está mi hermana Mónica. ¿Usted encuentra diferencias entre la iglesia que Cristo fundó y la iglesia católica? Bueno, no está mi hermana Mónica. ¿Otro hermano o hermana que quiera opinar? Hermano Carlos, Hermano Sebastián. hay una diferencia muy interesante, y es que la iglesia en su origen era un pueblo de hermanos, un pueblo de hermanos en el que todos recibían directamente instrucción de Dios y todos tenían derecho a acudir por sí mismos sin necesidad de que otra persona intercediera por ellos a la fuente, pues, de la luz. Y cuando habían cuestiones doctrinales o diferencias, eh, eran las epístolas las que decidían esas grandes cuestiones de doctrina, ¿verdad? Y esas epístolas no traían el nombre particular o pomposo de un hombre, de un jefe, sino que tenían el nombre de a los apóstoles, a los ancianos, a nuestros hermanos. Y bueno, ese en principio fue la pureza, el momento principal al inicio fue la cuestión que definió la formación del hombre de pecado, de la formación del papado, esas jerarquías, es decir, comenzó a tenerse por más importante a un hombre, y no es que llegase de la noche a la mañana a considerarse que un hombre era importante, sino que poco a poco la ciudad principal comenzó a considerar que su apóstol, su obispo, su sacerdote, tenía mucha mayor preeminencia que la de ciudades pequeñas. Y se comenzó a dislocar esa igualdad frente al Señor Jesús de todos como hermanos,
y comenzó a darse la importancia al hombre, perdiéndose de vista la importancia que se le da a la doctrina pura y sana y no a la vida particular de una persona. Así es, hermano Sebastián. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, los micrófonos abiertos para que los hermanos opinen también. Gracias, Sebastián. ¿Qué no tenía la iglesia pura de la época apostólica, llamada iglesia de Éfeso o deseable? ¿Qué no tenía esa iglesia que fue fundada por Cristo? Que tiene la iglesia católica, que los católicos dicen que esa es la iglesia fundada por Cristo. Mientras los hermanos hacen la lista, voy a permitirme darle el espacio a Daniela que lea Hechos 15:2. Bueno, allí cita Hechos 15, que es, ¿de qué habla Hechos 15, hermanos? ¿Alguien recuerda de qué habla Hechos 15? El hermano Sebastián lo mencionó, ¿verdad? Habla del concilio de Jerusalén, cómo se gobernaba, cómo se dirigía, cómo se hacía el concilio, cómo se aclaraban las dudas doctrinales. Allí está el modelo, ¿sí? Los apóstoles presidían este concilio. Y también cita 2 Corintios 11:13, que dice así, lea Jimena, por favor. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Fíjense, hermanos, que ahí se está denunciando en la era apostólica, en la iglesia deseable, se está denunciando a los obreros fraudulentos y se los describe como falsos apóstoles. Y por eso es que en ese primer mensaje leímos que dice, has probado a los apóstoles y los has encontrado falsos, los has encontrado mentirosos y no los toleras, ¿cierto? Había ese contraste, pero había un grupo de verdaderos apóstoles, de verdaderos ministros, fieles al Señor, interesados en la salvación de las personas, que oraban, que tenían un mismo sentir, que apuntaban para el mismo lado, donde no habían jerarquías, ¿cierto? Había un grupo de apóstoles, de ministros fieles al Señor con pureza doctrinal. Gloria a Dios por eso. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Qué no tenía esta iglesia? Bueno, no tenía jerarquías, ¿no? ¿Qué no tenía? Dice Jimena que no tenía costumbres paganas. Esta iglesia era pura, no celebraba fiestas paganas. Nosotros no encontramos, hermanos, en esta iglesia pura, en el Nuevo Testamento, alguna referencia de que los discípulos o de que Cristo esté celebrando cumpleaños o celebrando Navidad, celebrando Semana Santa, celebrando Día de la Madre, celebrando Día del Padre, celebrando Día del Niño, celebrando Día del Conquistador, Día de la Corbata del Pastor. No tenemos esas referencias. Esta iglesia era pura, no celebraba fiestas paganas. ¿Qué más no hacía o qué no tenía? Hermanos, opinen, por favor. ¿Qué no tenía esta iglesia? Hermano No Carlos, adoraban imágenes, hermano. Hermana Adriana, muchas gracias. Esta iglesia no tenía ídolos, no adoraban imágenes. Ya le doy la palabra a hermana Janet, espérame un ratico. Esa iglesia no era idólatra. En los templos, en las sinagogas o donde se reunían los apóstoles en las casas, allí no tenían imágenes de la Virgen María, ni imágenes del niño Jesús de Praga, ni imágenes de las 10,000 vírgenes que no son más que 10,000 demonios. Allí no tenían imágenes. No tenían estatuas ni estampas. ¿Dónde vemos una referencia en la iglesia pura que entonces llegó Pedro o Pablo o el que tenía el don de la pintura o fueron a buscar un pintor que en la época había, un pintor pagano y le dijeron, por favor,
hágame aquí un retrato de Cristo y represente aquí al Padre, a la divinidad. No encontramos eso. No encontramos que en la iglesia pura hayan representaciones de la deidad, bien sea de Cristo, del Padre o del Espíritu Santo. No encontramos eso. Yo creo que mi hermana Janet iba a hacer una diferencia. ¿Qué no tenía esta iglesia pura? ¿Qué más, hermanos? Opinen, por favor. Esta iglesia, hermano Sebastián, había pedido la palabra. Adelante, hermano Sebastián. Hermano Carlos, no tenían templos. Digamos que lo último que les importaba era llegar a construir sobre adobe, sobre ladrillo, no tenían templos y era simplemente la predicación. Estaban realmente interesados en los hermanos y no en las manifestaciones externas, porque como se oponía, es decir, como era una iglesia cristiana del primer siglo, no podían ir a repetir las mismas situaciones del paganismo. No sacarían nada a los apóstoles con invertir recursos económicos en construir templos cuando era exactamente lo que era el lado contrario, es decir, el cristianismo era contrario a la construcción de grandes edificaciones y bueno, no tenían ese tipo de interés en construir templos, sino que el templo fuera el templo del alma, el templo del espíritu y en el cuidado de las personas que vivían bajo el jefe de la casa, el señor de la casa, a los hermanos que se reúnen en la iglesia de X o Y persona, que era su casa, y no tenían esas construcciones, no estaban interesados en el rubro económico para la manifestación pomposa de una de las características de la religión pagana, que es los grandes templos, las grandes catedrales, las grandes construcciones. Gracias. Claro que sí. Hermanos, hagamos una pregunta, ¿cierto? ¿Ustedes creen, hermanos, que esos sacerdotes, esos dirigentes religiosos que mataron a Cristo, que lo aborrecieron, que planearon su muerte, que lo crucificaron, que lo azotaron, ¿ustedes creen que esos dirigentes iban a dejar que los apóstoles entren al templo y prediquen abiertamente? Si eran celosos. Ellos creían que ellos eran los maestros, los eruditos, los estudiados, los encumbrados. Y cuando la Biblia cita ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar, obviamente que no se refiere a dentro del templo. Ellos iban al templo, pero a las afueras se reunían, congregaban a la gente, enseñaban, pero no pensemos en que ellos iban allá y tenían su púlpito y su plataforma y allá con esos templos, esas grandes catedrales, ese templo que fue destruido. No era eso, hermanos. Pero esa iglesia pura, además de lo que ustedes han mencionado y lo que hemos leído, no tenía imágenes, no celebraba fiestas paganas. Esa iglesia Hermano, pura, sí, hermana no Caresa, tenía credo, no tenía credo tampoco. no tenía credo. Amén, hermana, gracias. ¿Dónde vemos el credo de la iglesia apostólica? No tenía credo, o sea, no tenía un conjunto de creencias limitadas o delimitadas. De decir 20 creencias, 25, 27 creencias, 28 creencias. ¿Cuál era el credo de los discípulos? ¿Cuál era el credo de la iglesia cristiana? Las sagradas escrituras, los rollos del Antiguo Testamento escritos para esa época. Esa era su credo. Y luego después las epístolas que se fueron escribiendo, recuerden que se fueron en el transcurso del tiempo, se fueron escribiendo por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Santiago, se fueron escribiendo en el primer siglo hasta la última escritura que fue el Apocalipsis. Pero no tenían credo. Esa era la iglesia pura. Esa iglesia pura no guardaba el domingo.
guardaban el sábado. Se congregaban el sábado porque el Señor Jesús les enseñó a guardar el sábado. Les habló del sábado y les enseñó cómo guardar el sábado. Les enseñó, vino a demostrar cómo se debe guardar el sábado y ellos guardaban el sábado y por eso Juan aquí lo leímos. Yo estaba en el día del Señor, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y el único día del Señor en esa iglesia pura era el séptimo día de la semana, único día bendecido y santo. Entonces, esta iglesia no tenía ídolos, no tenía imágenes, no celebraba fiestas paganas, no tenía el domingo. Pregunto, ¿esta iglesia tenía sacerdotes con sotana? ¿Habían monjas en esa iglesia? ¿O habían pastoras? ¿Habían pastoras? Estos hermanos bautizaban a los gays y así, sin arrepentimiento, les daban cargo de escuela sabática. Allá la obra médico-misionera que ellos hacían, les cambiaban el sexo a las personas y los ponían a predicar. No, hermanos. Y en esa época igualmente habían sodomitas, como lo existen ahora. Pero no encontramos, hermanos, en esta historia de la iglesia pura, el movimiento LGBT, los enemigos de la Biblia y los enemigos de Cristo, se han inventado cosas terribles y espantosas para hacerle creer a la gente que Juan y Jesús, como dice la Biblia, que el Señor Jesús amaba. Entonces, entre los dos hombres se amaban, han torcido las escrituras para hacerle creer a la gente que inclusive se practicaba la sodomía entre ellos. Hasta allá han llegado. Pero hermanos, esta iglesia era una iglesia pura. La iglesia que Cristo fundó no es la iglesia católica, de imágenes, de romanismo, de pomposidad, de sacerdotes, de monjas. Yo les pregunto, hermanos, ¿en esta iglesia pura había cruz? ¿Ven ustedes por allí relatado que uno de los discípulos iba con una cruz o un crucifijo y que sacaba la estampa al crucifijo? Nada de eso. En esta iglesia pura, hermanos, me disculpan que voy a silenciar un micrófono aquí que está causando. En esta iglesia pura se rezaba el rosario. Es más, en esta iglesia pura se oraba, no se rezaba. Porque orar es abrirle el corazón a Dios en nuestra mente, conversar con Él, alabarlo, sin vanas repeticiones. ¿Sí? Pero rezar es repetir una oración escrita varias veces. Y nosotros no vemos, hermanos, en la iglesia pura a los discípulos o a Cristo rezando el rosario, ni contando las oraciones, porque contar las oraciones, pasando una pepita, otra pepita, que es el rosario, costumbre pagana. Los paganos eran los que acostumbraban a contar las oraciones. Hermano, Nosotros no vemos a los apóstoles rezándole a la Virgen María, que la tenían ahí en vivo. Hermana Adriana, hermanita, siga. hermano, tampoco vendían indulgencias. Claro, no vendían el perdón. El Señor Jesús había dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. No traficaban con el perdón, ni con la salvación. No vendían indulgencias, como dice, o sea, no había salvación por obras materiales, porque nosotros sabemos que somos justificados por la fe y por las obras de la obediencia a su ley. Entonces, noten, hermanos, cómo nosotros podemos, en el libro de Apocalipsis, en este mensaje a la iglesia de Éfeso, podemos compartirle al buen católico y hacerle la diferencia entre la iglesia que Cristo fundó de la Biblia, la iglesia apostólica,
y le hacemos ver la diferencia de la iglesia que él cree que es su iglesia pura y que Cristo fundó. La iglesia Hermano, apostólica no tenía papas, no tenía papas, ni jerarquías papales, ni obispos, ni sacerdotes, ni curas. No tenía eso, hermana Ángela. sí, hermano, buenas noches. Buenas noches, hermana. Hermano, Feliz sábado. amén, igualmente. Permíteme leer algo acá que dice, alrededor del cuarto siglo la iglesia cristiana fue envuelta en una turbulencia teológica. La centralidad de Cristo como el redentor del hombre y de su verdad se había perdido totalmente. Casi todo viento de doctrina que podría ser presentado estaba siendo predicado. Concilios de la iglesia eran convocados en un esfuerzo furtil y desesperado para determinar ortodoxia. La iglesia se volvió el árbitro de la fe en lugar de la palabra de Dios. Casi sin una falla, los decretos de los concilios de la iglesia la llevaron más y más lejos del simple evangelio de Jesucristo. Gracias, hermana Ángela. Lo más seguro es que esa lectura aparece y se aplica, obviamente, ¿no? No a la iglesia de Éfeso, sino a una iglesia posterior, ¿cierto? Usted mencionó la fecha, ¿no es cierto? A principios del siglo, hermana Ángela, cuando empezó a leer, empezó ahí la lectura y nos Sí, mencionó la hermano. fecha. Sí, o fue alrededor del cuarto siglo, más o menos por los años, em, o sea, lo mencioné porque está en contraposición de la iglesia pura de Éfeso. Claro Sabemos que que sí. la iglesia poco a poco fue entrando en apostasía porque ya se veía venir cuando Pablo dijo que ya estaba ya estaba obrando el misterio de iniquidad. Y se mencionan algunas cosas que tenía. Fue el tiempo de los errores más oscuros y las supersticiones más groseras y el apego a la filosofía platónica y surgió la veneración por los santos difuntos, el fuego destinado a purificar las almas, el celibato, culto a las imágenes y reliquias, y con el tiempo todo esto destruyó casi por completo la religión, o al menos eclipsaron su brillo. Muy Eso bien. sucedió mucho tiempo después. Muchas gracias, hermana Ángela. Nos vamos a deleitar. De verdad que nos vamos a deleitar. Nos estamos deleitando ya en el estudio de esto. Esto es historia, hermanos. Esto es historia y como nosotros somos historicistas o históricos, debemos saber la historia de la iglesia pura, la que Cristo fundó, para poderla enseñar a otros, compartir con otros y hacerles ver el contraste. Lo más seguro, hermanos, es que hoy nos quedamos cortos con las diferencias. Habrán muchas más diferencias, ¿sí? Pero es bueno que las tengamos en cuenta. Bueno, quizás con la ayuda de Dios, recuerden, hermanos, vamos a dejar ahí por ahora. Vamos ¿cierto? Vamos a luego continuar con esta parte que dice el ángel de la iglesia para poder nuevamente retomar lo que ya habíamos revisado en el primer capítulo. Recordemos, Éfeso significa deseable y el mensaje a esa iglesia es el mensaje en la iglesia apostólica, la iglesia que Cristo fundó, que es muy diferente de la iglesia católica y esas otras iglesias que tienen grandes catedrales y templos que no tienen nada que ver con esta pureza doctrinal. Si hay que resaltar algo, hermanos, es que esa iglesia de Éfeso tenía pureza doctrinal. ¿Qué podemos rescatar, hermanos, de esta iglesia de Éfeso? Muchas cosas buenas, ¿sí? Muchas cosas buenas. Ojalá que nosotros pudiéramos practicar y ahondar en la pureza doctrinal
que podamos volver al primer amor, a las sendas antiguas, que podamos ser como estos fieles cristianos de principios puros, fieles al verdadero Cristo, y que, hermanos, nos deleitemos en pertenecer a una iglesia que el Señor ha levantado y que debe tener estos mismos principios. Es, hermanos, a estas características, a este carácter de esta iglesia que nosotros debemos volver, ¿sí? Hay algunos que se ponen felices con decir, no, es que nosotros somos laodicenses y no hay nada que hacer, y no hay nada que hacer y somos laodicenses y ahí está escrito que somos laodicenses. Hermanos, vamos a entender que nosotros estamos viviendo en el periodo de tiempo de la iglesia de la Odisea, pero que si nos quedamos en la Odisea, si nos conservamos laodicenses, nos vamos a perder, porque el que tiene el carácter laodicense no se va a salvar. ¿Sí? No se va a salvar. No se va a salvar el tibio, no se va a salvar el ciego, el desventurado, el desnudo, y ya sabemos qué significa eso. Lo vamos a repasar en su momento. Pero aunque estamos viviendo en la época de la iglesia de la Odisea, en el periodo de la iglesia de la Odisea, y en cierto sentido nos pueden llamar o nos podemos llamar laodicenses, pero no por el carácter, no por el carácter, ¿sí? Sino por el periodo de la época, porque en este periodo de la Odisea estamos siendo juzgados, ¿sí? Se está realizando el juicio investigador. Y esta característica nos hace ser o vivir en el tiempo de la Odisea, pero en carácter no nos podemos quedar siendo laodicenses. Bueno, hermanos, pues el tiempo lamentablemente corre mucho y en estos temas que son tan bonitos, tan interesantes, pues las horas se vuelven segundos. Pero bueno, con la ayuda de Dios estaremos continuando en este estudio y poco a poco vamos a ir avanzando, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Vamos a terminar entonces haciendo oración. Si algún hermano desea voluntariamente orar, este es el momento. A ver, hermana Zoraida, intente por favor usted con el micrófono, a ver si la logramos escuchar y saludar esta noche. Bueno, hermana, allí abrió el micrófono, pero sigue el mismo problema. Bueno, quizás mañana. Bueno, hermanos, gracias por habernos acompañado hasta aquí, hermanos. No nos queda sino orar. Allí encendieron la cámara, por lo menos al menos los podemos saludar. No los escuchábamos, hermanitos, pero les enviamos un gran abrazo. Hermano Willington, hermana Zoraida, igualmente a la hermana Argenis, a Sebastián. Gracias, Sebastián, por tu aporte, por los hermanos. Hermana Ángela, el Señor la bendiga. Un feliz santo sábado. Y a todos los hermanos todos los hermanos que han estado con nosotros. Entonces, hermana Ángela, tenga la amabilidad de terminar con la oración, por favor, para la honra y gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre bondadoso, estamos de nuevo acá con un grupo de hijos tuyos para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias porque nos has instruido con tu santa palabra en este día. Gracias por un sábado más de vida en esta tierra y uno menos para tu pronta venida. Gracias por la semana de labores que nos has regalado, por tus maravillosos cuidados, por tu amor y protección, cada uno de nosotros, porque cada día nos instruyes más en el conocimiento de tu santa palabra. Dirígenos, Señor, de ahora en adelante, que estés a nuestro lado, dirigiéndonos con el poder de tu Santo Espíritu y tus santos ángeles. Ayúdanos a comprender más estas preciosas verdades para que la podamos compartir con otras personas que aún no la conocen. Perdónanos todas nuestras faltas, nuestros pecados con los cuales te hemos ofendido, nuestra negligencia quizás, nuestra falta de fe. No nos apoderamos de la justicia de Cristo como debiéramos, Señor. No nos apoderamos de tu brazo poderoso y por eso es que caemos. Ayúdanos, Señor, a que cada día andemos de victoria en victoria con el poder de la sangre preciosa de nuestro amado Jesucristo.
Ayúdanos, Señor, en este sábado santo a hacer tu voluntad. Síguenos instruyendo, bendice las escuelas sabáticas de mañana, los cultos que se están realizando, se irán a realizar en todo el mundo. Bendice a los que van a trazar tu santa palabra y que sea usted guiándolos y dándoles sabiduría. Quédate con nosotros en en esta noche y que tus santos ángeles siempre acampen a nuestro alrededor, dirigiéndonos y protegiéndonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Cuando tráfago hallará quien del mundo siga en pos, el perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido